Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo La pastora Yaya Argañarás. y este es el programa La Gracia no se mezcla. Hoy es día 14 de mayo del año 2025 y estamos aquí en vivo en la ciudad de Manhattan, Nueva York, saliendo para todo el mundo con este programa de la palabra de la gracia. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da el Señor hoy de poder salir en vivo. Primeramente vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar juntos con la pastora Yashi, mi esposa, y que juntos podemos anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, el mensaje del eterno perdón de los pecados, el mensaje de la justicia de Dios. Y es un privilegio que nos da Dios de poder nosotros juntos salir a través de las redes y poder llegar a mucha gente. Así que si usted está ahí del otro lado, nos puede acompañar en oración para pedirle a Cristo que nos dé la luz, que nos ilumine en este programa, para que podamos llegar con la palabra que Dios tiene para cada uno de vosotros y para nosotros también. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí a través de las redes, poder salir en vivo, Señor, y poder llegar a mucha gente. Que sea esta una palabra de esperanza, Señor, una palabra de fe, una palabra donde Cristo sea formado en cada una de las vidas, Señor, de aquellos que están del otro lado de las redes y que pueda, Señor, venir, Señor, el descanso, el reposo, la paz, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, toma control de todo lo que está a nuestro alrededor. Que tus ángeles, Señor, sean tomando el control, que tu presencia, Señor, sea a través de nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Y te damos gracias, Padre. Nuestra oración es que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que de esa manera, Señor, muchos puedan recibir y entender esta maravillosa palabra de gracia. Si hay alguien que está enfermo, que está con dolor en su cuerpo, oramos, Señor, para que a través de tu palabra, como el apóstol Pablo predicaba y enseñaba y dice que los que oían tenían fe para ser sanados, así también, Señor, que aquel que está escuchando esta palabra, Señor, venga esa fe de parte tuya para ser sanado, liberado, levantado, fortalecido en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decíamos recién, el tema que hoy la segunda parte, Cristo nuestra victoria. Amén. Cuando nosotros hablamos de una victoria, hablamos de más que vencedores, cuando hablamos de la bendición, de que estamos bendecidos con toda bendición, cuando hablamos todas estas enseñanzas, toda esta palabra, tiene que ver con Jesucristo. No tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino tiene que ver con el sacrificio de Jesús, con su muerte y con su resurrección. Por eso toda la enseñanza apunta a Cristo. Toda la enseñanza apunta al sacrificio, la obra terminada, la conocemos algunos como la obra consumada. Así que si tenés papel y lápiz podés anotar los versículos para de esa manera usted también, para que vos también puedas vivir la buena vida, la vida abundante que Dios trajo para nosotros. En 2 de Corintios 2:14 leímos la semana pasada, el último versículo que leímos, porque hablamos acerca de primera de Corintios 15:56, donde dice que la ley le da fuerza al pecado, pero el 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Siempre la palabra te va a hablar de que hay una victoria, aún
en medio de los problemas, en medio de los momentos difíciles. En Cristo Jesús siempre hay una victoria, siempre ya Cristo la hizo, Cristo lo logró por y para nosotros. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, que nos ha dado, mas a Dios gracias, perdón, disculpen que el gato movió un gatito movió las pantallas, I'm sorry. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Voy a tomar té, disculpen. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Aquí la palabra nos enseña que Dios te lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que por más que hoy estés pasando un momento difícil, por más que tengas problemas en tu hogar, por más que una enfermedad haya llegado a tu cuerpo, el dolor, nunca minimizamos los momentos difíciles de la gente, pero nuestra victoria, escucha bien, tu victoria sobre adicciones, tu victoria sobre la depresión, tu victoria sobre el desánimo, sobre el desgano, la victoria está en Cristo, tu victoria está en Cristo Jesús. Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles e invisibles, tronos y potestades, por Cristo y para Cristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Puede ser que hasta hoy tu vida no te ha ido muy bien, puede ser que todo lo que haces fracasas, puede ser que la enfermedad por varios años y los medicamentos, y estás cansado, estás cansada en tu cuerpo. Venimos para decirte que Cristo es tu victoria. En Cristo Jesús encontrarás victoria. Pero para eso tenés que oír la palabra, tenés que oír y oír, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y por eso hacemos estos programas, por eso salimos al aire, para que otros también puedan recibir estas verdades, como también un día nosotros estábamos en ese lugar, en depresión, en desgano, en desánimo, en dolor, en enfermedad. Pero Cristo con amor eterno nos amó, y hoy venimos para decirte que, como dice Jeremías 31:3, Jeremías capítulo 31, versículo 3, Dios te dice: con amor eterno te he amado. Cristo te amó de tal manera que dio su vida por ti. Y esto lo tenés que hacer personal, lo tenés que hacer hoy, que sea para tu vida. Que Jesucristo te amó. Olvídate de los que están alrededor, olvídate del mundo. Empezá a creer que Cristo pensó en ti. Que cuando Él fue a la cruz y cargó esa cruz pesada, y cuando a Él lo pusieron en ese madero y le clavaron sus pies, le clavaron sus manos, cuando a Él le traspasaron su costado, estaba pensando en ti. Claro que sí. Yo lo he tomado de esa manera hace años, que Cristo pensó en mí, que Él estaba pensando en este día, en este momento. Puesto el oprobio, la vergüenza delante de Él, puesto el sufrimiento, delante de Él, sufrió la vergüenza, sufrió el oprobio, para que por medio de esa manera hoy nosotros podamos vivir en descanso, en reposo. Pero como volvemos a decirte, a repetirte, no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, preparación, entrenamiento, ejercicio. No te desesperes, pero la victoria ya Cristo la logró por y para ti. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Amén, bendecida amén. Con toda bendición. Bendecido. Se olvidó de cerrar a los gatitos, a los chiquitos. Estaban durmiendo cuando vine. Ya se despertaron, claro. Bueno, bendecidos con toda bendición. Saludamos a todos aquellos que están conectados en esta hora.
dándole la bienvenida. Se largó a llover con todo, se escucha, ¿no? Sí. Ahí. No sé, no se escucha. Yo creo que sí se escucha. No. ¿No se escucha? No. Oh, está lloviendo con todo ahora. Muy bien. Bueno, para aquellos que están conectados, pueden enviar sus saludos y decirnos de dónde nos están viendo. También les pedimos que compartan este mensaje con aquellos que ustedes le están hablando esta palabra. Y también pueden, aquellos que están entrando por primera vez, los programas están en YouTube, canal Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí tenemos las enseñanzas. Esta enseñanza ya es la número 2, ¿no? Hoy la número 2. Cristo Nuestra Victoria. Hoy es la número 2. Así que en YouTube puedes encontrar la primera, para que puedas escucharla completa. Amén. Así que ahí les invitamos a entrar al canal de YouTube para que puedan ver todas las enseñanzas de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. También queremos invitarte a nuestros servicios aquí en la ciudad de Nueva York, en la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Si hay alguien que está buscando un lugar donde reunirse, donde aprender la palabra, acá lo importante es aprender la palabra. Eso es lo que va a salvar tu alma. Amén. Aprender el Evangelio. Eso es lo que va a traer descanso, reposo, victoria. Y para eso necesitas maestros competentes de este nuevo pacto. No iglesia donde se predique un poco de Jesucristo y un poco de las obras de lo que tenés que hacer, sino iglesia donde se prediquen del nuevo pacto. Y te invitamos los días jueves 7:30 de la noche, mañana jueves 15 de mayo 7:30 de la noche tenemos servicio, así que si hay alguien que está conectado aquí en TikTok o en Facebook o donde llegue nuestra voz, te invitamos. Todos los jueves 7:30 de la noche tenemos servicio, y los días sábados por la mañana, sábados en la mañana, a las 11 de la mañana, muy lindo horario, 11 de la mañana, día sábado, de 11 a 1 de la tarde tenemos servicio. Después siempre compartimos con los hermanos un café, charlamos, la pasamos bien, ¿no, Pastora Yaye? Sí, se pasa bien con los hermanos, así que te invitamos si estás buscando una iglesia, claro, 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens. Podés anotar también nuestro teléfono 917-774-5773. El teléfono a marcar es el 917-774-5773 para recibir más información acerca del ministerio de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor aquí en la ciudad de Nueva York. Así que también queremos mandar un saludo a Radio Gracia Masiva. Amén. Que estamos construyendo esta radio de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, y nuestra intención, nuestra misión es poder, por medio de esta radio, tener predicadores de gracia de diferentes partes del mundo, por supuesto, de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de Perú, de Chile. Y si hay alguien que quiere enviar su programa radial, tiene programa radial para que lo pasen, sí. Amén. La condición es predicar gracia, ¿no? Predicar el eterno perdón de los pecados. Si usted predica pactos mezclados, tendrá que convertirse a la gracia de Jesucristo porque no califica para la radio. Pero Radio Gracia Masiva también la podés encontrar. Amén. En iglesiajesusmiamor.com.ar, iglesiajesusmiamor, todo junto.com.ar, y ahí sale el link y sale el botoncito que dice play, y le pones ahí play y sale la radio 24 horas con música cristiana, por supuesto, y amén, enseñanza de la palabra de gracia. ¿Está bien, Pastora Yaye? Amén. Así amén, es. Qué bueno. Bueno, después de las 1, 2 de la tarde está lloviendo, un clima bastante cambiado estos días, porque miramos para allá, está la ventana ahí, ¿no? Entonces, bastante cambiado, se puso oscuro y está lloviendo con todo. Estaba lloviendo en la mañana también. También en la mañana estaba lloviendo. Todo el día ha llovido hoy. Para un poco al mediodía, sí, para un rato. Muy poquito. Bueno, vamos entonces al mensaje del día de hoy. Encontramos en la Biblia, la gente, hoy vamos a tocar un tema porque Cristo es nuestra victoria, y vamos a ver
a Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a ver a Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las etapas del mismo Dios, porque Jesucristo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios es el mismo siempre. Amén. Lo que cambiaron fueron los pactos, y a través de esos pactos Dios se fue manifestando de diferentes maneras, diferentes formas. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos al Cristo anunciado. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, está la historia del camino a Emaús, de esos dos discípulos que fueron caminando con Jesús una larga caminata de aproximadamente 11, 12 kilómetros de un lugar a otro. Ya Cristo había resucitado, ellos van caminando, Cristo se le presenta al lado y ellos van hablando, van platicando, y Jesús le dice, ¿de qué cosas están hablando? Y le dice, ¿cómo? Dice, eres el único forastero que no conoce qué fue lo que pasó este fin de semana aquí en la ciudad. No estás informado, no miraste las noticias, ¿qué pasa contigo? Y ahí le comienzan a contar ellos y le comienzan a decir, bueno, este decía que iba a resucitar. Y entonces dice que Jesús, Dios mismo, caminando con ellos, el resucitado, le comienza a hablar, le comienza a contar desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. O sea que aquí tenemos una referencia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que leemos de la siguiente manera, lee la pastora Yashi. Amén. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Acá tenemos un punto muy importante. Primero, el primer punto es que Dios estaba en el tiempo de Moisés, Dios estaba en todos los profetas y le declaraba Jesús mismo a estos individuos de lo que de él decía. Quiere decir que toda la Biblia habla ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, este Dios era el Cristo anunciado. Este es el que va a venir, decían los profetas, ¿no? Y el profeta Miqueas decía, le hablaba a Belén, le hablaba a una tierra. Isaías hablaba del que ciertamente se iba a llevar todas las enfermedades. Zacarías decía que en un día iba a sacar el pecado. Daniel decía lo mismo, en un día va a quitar el pecado. Cada uno hablaba, el salmista decía, ningún hueso será quebrantado. Y así podemos hablar de cientos de profecías que hablaban de Jesús. Aún en la ley de Moisés estaba Cristo, en el tabernáculo. Amén. Gloria a Dios, cuando se hablaba del animal, del cordero que era sacrificado, que se derramaba la sangre, que era llevado al altar del holocausto, que era sacrificado. Y de ese sacrificio del holocausto subía un olor agradable delante de Dios, de ese animal, de ese animalito, de ese cordero, estaba hablando, estaba representando a aquel que un día en la cruz iba a dar su vida. Por eso todas las escrituras le comienza a hablar Jesús a estos dos individuos. Si podés leer Lucas capítulo 24, todo el capítulo es hermoso, es maravilloso, porque ellos era como que estaban velados, ¿no? Esta gente que eran discípulos de Jesús. Jesús les dijo cuando estaba en vida, bueno, esta es la muestra que va a haber, como en Jonás, 3 días. Y les dijo que iba a resucitar de los muertos, pero ellos en cierta forma no creyeron. Entonces les tiene que ahora hablar con la palabra. ¿Sabes una cosa? Que la gente, el ser humano, no cree por lo que ve. En las cosas de Dios. Cuando usted piensa que la gente por los milagros o por la manifestación de algo que ellos puedan ver, que usted cree que la gente se va a convertir, no es de esa manera. Es por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne, la palabra es Cristo Jesús. Y cuando él le hablaba la palabra de lo que las profecías, los profetas, de él decían, bueno, eran profecías, de
todo el tiempo de Moisés y todo el tiempo de los profetas, entonces se le comenzó a revelar a ellos, se les abrió el entendimiento. Hoy día usted también se abre el entendimiento por este momento que está tomando. Amén. Puede ser que a algunos les cuesta estar sentados, escribir, a algunos les cuesta tomarse un tiempo, un momento, porque quieren que las cosas, quieren que venga alguien y le ponga la mano y se sane, quieren que venga alguien que le ponga la mano y se le solucionen los problemas, quieren que alguien dé una palabra profética y consiga trabajo mañana aquel que no tiene empleo. O sea, pero esto no funciona así. Esto funciona con el oír y el oír y entender la palabra, abrazar esta palabra, Pastora Yashi, y de esa manera entonces la persona va a comenzar a caminar en esa bendición, en esa gloria, en esa victoria que Dios ya compró por y para nosotros. Amén, así es, claro que sí. Es el oír, por eso es importante de estar como está usted en esta tarde, conectado para poder seguir aprendiendo esta palabra, porque mientras más oímos, más aprendemos, más entendemos el plan y el propósito de Dios, amén, a través de su palabra. Y podemos entender, ¿no? Qué es lo que el Señor vino a hacer también, ¿no? Por nosotros, amén. Claro, mucha gente piensa y dice, bueno, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, me hubiera sido fácil creer, verlo a Jesús caminando sobre las aguas, multiplicando los panes, viéndolo en el monte de la transfiguración, viendo que Pedro pescaba un pez y metía la mano y sacaba un denario, sacaba un dinero para pagar los impuestos. Si yo hubiera estado en ese lugar me hubiera sido fácil creer. Créame que Tomás estuvo con él 3 años y medio, y cuando Jesús murió y resucitó, que le dijeron sus compañeros, mirá, ¿sabés que Jesús lo vimos, resucitó? Y él dijo, bueno, para mí yo no lo creo. Yo no lo creo hasta que no ponga mi mano en su costado, hasta que no toque con mis manos sus manos y meta los dedos en su llaga, no voy a creer, ¿no? Y en ese momento se le apareció Jesús. Ahí tenemos una idea entonces que no es por ver, exactamente, sino por entender las Escrituras. Amén. Pastora Yashi. Claro que sí. O sea que nosotros hoy estamos en un lugar de privilegio. Amén. Tenemos la palabra y podemos creer por lo que la palabra nos dice. Usted puede creer por lo que la palabra te está hablando en este momento. Así es. Cristo era el anunciado. Cuando Dios habló de Belén, que de ahí iba a nacer el Salvador, tenía que ser de ese lugar, se tenía que cumplir la Escritura. Por eso en el libro de Lucas capítulo 2 habla que Augusto César, siendo cirenio, gobernador, entonces mandó a censar al pueblo. Y tuvieron que censar, ¿por qué? Porque había una profecía en Miqueas 6:2 que decía, Belén Éfrata, de ti saldrá el Salvador. Y eso fue escrito 500 años antes de Jesús. Antes que naciera Jesús fue escrita la profecía que en Belén tenía que nacer. Pero en este momento José y María, que eran los padres terrenales de este niño Jesús, estaban en Nazaret. Tenía que ser transportado, y para ser transportado tuvieron que decirle, mira, hay un censo, tienen que contarlos, y cada uno va a ser contado en su ciudad de origen. Tienen que ir para allá. Tomaron un burro, un camello, un caballo, y agarraron y se fueron. ¿A dónde? A Belén. Porque se tenía que cumplir la profecía. Esto te enseña a ti, nos enseña a nosotros, que lo que está escrito de Jesús se hizo realidad. Y lo que hoy nosotros tenemos en la palabra se hace realidad en nuestra vida. Aquel que en él creyere, dice en Romanos capítulo 10, no será avergonzado. Así que por eso estas enseñanzas, por eso esta palabra, para que usted también pueda sentarse, fundamentarse, que lo más importante, lo que ya está escrito. Y aquí dice que este Jesús que fue anunciado apareció, gloria a Dios, y se manifestó al mundo. En Lucas 24, un poquito más adelante, 44, leemos de la siguiente manera. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tremendo, ¿no? El mismo Jesús le dice ahora a sus discípulos. El otro párrafo era los de Maús. Así es. Y este es a los discípulos que ya se le apareció a sus
a los apóstoles. En el mismo capítulo 24 del libro de Lucas dice, y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando usted lee los profetas, Moisés, los salmos, no es una palabra para usted, es una palabra, bueno, sí es una palabra para nosotros, vamos a parar ahí, pero una palabra que se está refiriendo a Jesús, para que nosotros tengamos la luz de dónde viene Cristo el anunciado. Y que hubo etapas en ese Cristo que ahora era anunciado, pero ahora tenía que ser encarnado para llegar a esta tierra, llegar a este mundo. Tenemos ya, número uno, Cristo anunciado. Amén. Ahora vamos a hablar del Cristo, el encarnado, el Dios que se hizo carne. Amén. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Amén. Dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el apóstol Juan escribiendo dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. La palabra, Cristo, Dios mismo. Cuando usted en el Antiguo Testamento habla de Jehová, habla de Jireh, habla del Adonai, habla del Elión, habla del Sidkenu, habla de todos esos nombres. Ahora, ese mismo Dios que era anunciado en el Antiguo Testamento, ahora viene a ser encarnado. ¿Cómo se encarna? En Cristo Jesús, de una manera humana. Por eso que Él se hizo pobre siendo rico, de esa manera se hizo pobre, dejando su divinidad, dejando lo celestial, dejando lo divino, y tomó forma igual que nosotros. Por eso en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en condición de hombre y tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, ese es el nombre, nombre sobre todo nombre, se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo hoy día es el Señor. Por eso cuando nosotros hoy hablamos, predicamos, enseñamos, no hablamos de Jehová, porque ese Jehová, que es el Padre, que es el mismo Cristo, es el que nos habla de que Cristo iba a venir. Aquí hablamos del Cristo encarnado, que ahora se aparece como ser humano, se aparece como persona, porque acuérdense que el diablo, Satanás, tuvo un encuentro con Adán en el huerto del Edén, y perdió la batalla el primer Adán como humano. Y tenía que venir Dios como humano para que de esa manera haya justicia. Y como humano, Dios mismo venció, derrotó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso que hasta el último momento le decían, bájate si eres el Hijo de Dios. Y en algún momento Jesús en su humanidad pensaría, sí, la verdad que no doy más, me bajaría de este lugar. Una noche antes, en el capítulo 26 del libro de Mateo, leemos que dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, mostrando su humanidad. Dios mismo, Cristo mismo, el encarnado, vino, Pastora Yashi, amado, amada, que estás mirando, vino para poner su vida, para dar su vida y tomar tu lugar, tomar nuestro lugar. Cristo mismo sufrió en carne propia, en dolor, en sufrimiento, en desprecio, para que usted hoy pueda entender que ya Cristo cargó con todos tus pecados, que Cristo se hizo maldición. Por eso leemos en primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto conocemos el amor de Dios,
¿Cómo conocemos el amor? Que Cristo, Dios mismo, el Padre, en Cristo Jesús, fue la propiciación de nuestros pecados. Tomó nuestro lugar, fue el propiciatorio para que de esa manera usted pueda entender el gran amor con que Dios te ama. Amén, yes. Amén, Pastora Yashi. Impresionante, ¿no? Tremendo cómo Dios, vemos el anunciado en el Antiguo Testamento, vemos aquí a Cristo el encarnado, ya caminando por esta tierra, y ahora vamos a ver a el Cristo resucitado, ¿no? Ya tuvimos 33 años y medio, estuvo en la tierra, y ahora vemos a Cristo resucitado en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4. Romanos 7, del 1 al 4, dice así. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. No es el pastor Leo, no es la pastora Yashi que decimos nosotros que hay un anunciado, que hay un encarnado y que hay un resucitado. Así es. Es el mismo Dios. Amén. Pero ya nosotros no estamos apuntando nuestras enseñanzas, nuestra vida al Cristo encarnado. Porque ese Cristo encarnado, ¿dónde terminó? Pregúntate, ¿dónde terminó el Cristo, el Jesús de Nazaret? ¿Cómo fue identificado Jesús de Nazaret? Por eso dice Jesús de Nazaret. Así es. Porque fue el lugar donde él nació y donde así de esa manera lo conocían. Y así lo conocimos nosotros. Pero aquí dice el apóstol Pablo, ya con la luz, con la revelación del pacto de gracia, comienza a explicar y a decir, bueno, una mujer cuando está casada, está sujeta a la ley del matrimonio hasta que el marido muere. Ahora, si muere el marido, queda libre de esa ley. Entonces así también vosotros tienen que morir en Cristo, morir con Cristo, para de esa manera morir a esa ley. Si ustedes no mueren con Cristo Jesús, por eso Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, ahora ya estoy muerto porque fui a la cruz y morí en la cruz. Fuiste sepultado con Él y resucitaste con Él. Cuando resucitamos con Él, entonces ya no eres más, no perteneces a ese Jesús de Nazaret, sino que era visible, que era de carne y hueso, sino que ahora, dice acá, eres de otro. De otro marido. Eso es lo que está diciendo. Amén. Ya no estás más con él, estás con otro. Así es. Y está permitido, ¿por qué? Porque moriste. Al morir ya no estás sujeta a esa ley. Así es. Que era antes de la cruz, la ley de Moisés, sino que ahora estás en Cristo, eres de Cristo. Y al ser de Cristo, vives ahora para Él resucitado. Ya tenemos el Cristo anunciado, que hablamos de la ley, de Salmos, de los profetas que hablaron del Cristo que iba a venir, el Cristo encarnado, que fue el que se manifestó a la humanidad en carne, en su rostro, quizás color de pelo negro, ojos marrones, algunos lo hacen rubio, bueno, en muchas formas que tiene la gente de verlo a él físicamente. Pero ese, Jesús de Nazaret, a quien nosotros le damos la gloria, la honra, la adoración, porque es el mismo, no cambia. Acordate cómo empezamos nosotros, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero ese terminó en la cruz.
es Jesús de Nazaret. Así es. Ahora tienes al resucitado. Y termina diciendo, ¿cuál es el fin de que entiendas todo esto? Para que lleve fruto a Dios. Porque mucha gente vive enferma en el cristianismo, porque mucha gente vive en dolor en el cristianismo, porque mucha gente vive lo mismo que vive la gente secular, porque no ha entendido el verdadero evangelio. Así es. Y es necesario que se aprenda, que se enseñen todas estas cosas, Pastora Yayi, para que muchos puedan llevar fruto para Dios. Si no, no vas a poder llevar fruto para Dios. Amén, así es. Y como nos habla acá, ¿no? Bien claro, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, ¿mediante qué? El cuerpo de Cristo. A través del sacrificio de Jesús, nosotros morimos a la ley. ¿Para qué? Para ser de otro, como dice acá, del resucitado, del Cristo resucitado, el que nos entregó la victoria. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar fruto. O sea que si nosotros no entendemos que ya hemos muerto a la ley y que hoy somos del Cristo resucitado, por eso hablamos y predicamos la gracia, la palabra de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es Cristo Jesús. Y a través de este mensaje es que nosotros llevamos fruto. Llevamos el fruto de la palabra, llevamos lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Para que entiendan que ya nosotros estamos muertos a la ley. Antes había se tenía que cumplir la ley antes de Cristo, antes de la cruz. Pero después de la cruz ya nosotros pasamos a otro. Por eso explica también, como decía el pastor Leo, o sea, la mujer está casada, está sujeta a esa ley. Pero una vez que el marido muere, queda ya suelta de esa ley, digamos, no tiene que seguir, digamos, si se junta con otro varón, como dice ahí, ya no será llamada adúltera, porque ya está. Nosotros también hemos muerto de la misma manera, por medio de Cristo Jesús en la cruz, hemos muerto a la ley. Amén. Quiso decir, si se casa con otro varón, no que se junta, porque a ver si después... bueno, si se casa con otro varón. A ver si después se pueden vivir juntados. No, eso no. Si se casa. Casa, no califica. No califica. Murió y se puede casar. Murió, entonces se puede casar con otro. Amén. Cristo murió, morimos nosotros juntamente con Él, para que cuando resucitamos podamos ser del otro, dice acá. Lo vamos a hacer en otra versión, Pastora Yayi, en la nueva traducción viviente. Interesante este tema, ¿no? Sí, muy bueno, porque muchas veces las personas no entienden los diferentes, ¿cómo podría decir? Tiempos O formas en las cuales Dios manifestó a Jesucristo, ¿no? Como lo hemos estado viendo, ¿no? Porque muchas veces antes nosotros oramos y muchas veces decía Jesús de Nazaret y muchos oran en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro. Y ya Jesús de Nazaret cumplió su propósito. Jesús de Nazaret tenía que venir y revelar esta gracia y él tenía que ser el que daba el inicio al nuevo pacto y que el pacto de la ley iba a ser cumplido por medio de él. Entonces al él ir a la cruz y morir ya pasa a ser el resucitado. Cambia totalmente. Entonces esta enseñanza nos enseña de quién somos hoy en día, ¿no? De quién llevamos fruto, amén. Y cómo orar. Y cómo también, oramos, exactamente. Claro. A quién dirigirnos, amén. Y la seguridad que nos da hoy del conocimiento de todo esto, ¿no? Amén. Que ahora vamos a ver otra parte más adelante, pero estos mismos versículos, Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera. Amén. Dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente.
Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. O sea, ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Amén. No a aquel que morimos con él Exacto. en la cruz. Ujú. Es tremendo, ¿no? Es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, predicadores conocidos, famosos, aunque hablan de gracia, todavía ellos están en este lugar de Jesús, de Nazaret, de aquel que te decía que hay que poner la otra mejilla, aquel que te decía hacer la extramilla, aquel que te decía el sermón del monte. Entonces, pero esas enseñanzas caducan. ¿Por qué caducaron? Porque en Cristo Jesús, el que fue a la cruz, muere, resucita. Y nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces, por eso somos de Él. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Así Dios. es. Quiere decir que si nos quedamos estancados en ese Jesús de Nazaret, con las enseñanzas de ese Jesús de Nazaret, que vivía en milagros, señales y prodigios, vamos a necesitar vivir en señales, prodigios y milagros, sin alcanzar la madurez que Dios quiere Amén. para aquello que hoy conocemos esta gracia y estamos con el resucitado. Pero ahora el apóstol Pablo avanza aún más y trae una enseñanza y dice, si nosotros lo conocíamos así, ya no lo conocemos más. Exactamente. Eso está en segunda de Corintios capítulo 5. Pero antes vamos a leer unos versículos que nos habla de Cristo en nosotros. Hablamos de Cristo encarnado, anunciado en el Antiguo Testamento, encarnado en el Mateo, Marco, Lucas y Juan, que dice Nuevo Testamento, pero no es Nuevo Testamento, son libros históricos de Jesús, y nos habla, voy a repetir otra vez porque lo dije rápido, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, son libros históricos que nos hablan de la historia aún de la iglesia primitiva, pero que nos muestran a Jesús de Nazaret, aquel que iba a la cruz. Exacto. Y aquel que iba a ser sacrificado, aquel que iba a terminar en la cruz para comenzar un nuevo tiempo, un nuevo periodo, una nueva dispensación, un nuevo pacto, que es la gracia. Por eso cuando Jesús la última noche antes de ser entregado tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado para el perdón de los pecados, y tomando la copa dijo, esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. Cuando Jesús habla eso era porque Él sabía lo que estaba por venir, y muchas veces le decía a sus discípulos, hay muchas cosas que yo le quisiera decir a ustedes, pero no les digo porque aún todavía no las podrían sobrellevar. Pero este es el tiempo en el cual la iglesia se tiene que levantar con hombres y mujeres entendidos en los tiempos, entendidos en la palabra, entendidos en los pactos, con la luz y la revelación de quién es Cristo en este tiempo. ¿Y quién es Cristo en tu vida, en nuestra vida en estos tiempos? Por eso en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, él dice, Colosenses capítulo 1, versículo 27, habla de la siguiente manera y dice así. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quiénes? No es a todos, ¿a quiénes? Vos que estás conectado, vos que estás conectada, querida, que tenés el privilegio de estar conectado, de tener un teléfono, de tener una computadora, de tener señal, de tener wifi. Es un privilegio que nosotros estemos aquí, poder comentarte a ti, poder comunicarte a ti, es un privilegio. Año 2025 es un privilegio poder llegar en este momento a España, poder llegar a Argentina, poder llegar a Colombia. En estos mismos instantes, poder entrar en tu hogar y decirte a quienes, a ti, a nosotros, Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, porque es un misterio. Así es. Dios no es una religión, Dios no es algo que que nos reunimos para orar y para que alguien ore por ti y que te levante y te fortalezca. No es eso, es para que Cristo sea formado en tu vida, es para que Cristo entre en tu vida y usted pueda vivir desde adentro hacia afuera y poder cumplir el propósito que Dios ha trazado desde antes la fundación del mundo, y para que
pueda vivir en esta tierra en gozo, en reposo, en paz, en riqueza, en poder, porque Dios te llamó a señorear, Dios te llamó a reinar en vida. Usted está destinado, vos estás destinada a estar arriba y no abajo, ser cabeza y no cola, ser de bendición y no de maldición. Usted está destinado, querido, querida, a vivir lo mejor en esta tierra, que el universo y la naturaleza te favorezcan en todas las cosas. Dios nos llamó a ser indestructibles. No nos podemos quedar nosotros diciendo, y bueno, estamos en este mundo y cosas pasan y cosas suceden. No, eso de una persona mediocre. Usted ha sido llamado, hemos sido llamados por su gracia. There's nothing good in us. Amén. Por su gracia, no hay nada bueno en nosotros. Tiene que ver con lo que Cristo hizo por y para nosotros. Y cuando nosotros recibimos estas verdades, recibimos lo que Cristo ya hizo por nosotros, dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que usted no viva de dolor en dolor, de enfermedad en enfermedad, de doctor en doctor, de clínica en clínica. Que usted no viva de pobreza en pobreza, de miseria en miseria, de escasez en escasez. No, querido, querida, Dios te llamó, querida, amado de Dios, que estás conectado. Dios te llamó a reinar en vida. La palabra reinar es gobernar. La palabra reinar, gobernar y la palabra señorear es la misma. Y cuando Dios creó al hombre, lo puso para señorear. Nos puso para señorear. Dios no creó al hombre para sufrir. Dios lo creó al hombre, a aquellos a quienes Dios le quiso dar a conocer. No es a todos. Nosotros quisiéramos que todo el mundo escuche la palabra de gracia y que todo el mundo la reciba, pero no es para todos. ¿Y por qué digo esto? Porque el capítulo 13 del libro de Mateo, cuando Dios estaba a la orilla del mar y estaba predicando y le estaba dando la parábola del sembrador, terminando de hablar la parábola del sembrador, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús le dice, para que estén escuchando, no escuchen, para que estén viendo, no vean, y yo los salve. Pero a vosotros, a ustedes, les he declarado que entiendan, que reciban, que comprendan los misterios del reino. Mirá qué privilegio que tenemos, Pastora Yashi, de poder recibir y tener estos misterios del reino de Dios. De ser privilegiado, de que, como dice acá la palabra, a quienes Dios quiso dar. O sea, Él nos quiso dar a conocer. Él quiere darte a conocer esta palabra. Por eso estás hoy conectado acá, porque Él quiere darte a conocer esta palabra. Dice, darte a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? Entre los gentiles, entre nosotros, que no somos ni éramos judíos. Y él quiso darlo. Es un privilegio el que tenemos, que Él haya revelado esta palabra a nuestras vidas, que Él haya llegado a nuestras vidas, que Él haya tocado nuestras vidas. Porque antes nosotros creíamos que nosotros le encontramos a Él, que nosotros le buscamos, que nosotros éramos los buenos, que queríamos buscar a Dios. Pero en realidad no, es Él que nos estaba llamando, es Él que nos buscó. Él quiso darnos a conocer estas riquezas de la gloria de este ministerio tan grande que es en Cristo Jesús. Cristo en nosotros. En nosotros, como dice acá, la esperanza de gloria. Abba, Padre, tremendo. Vino a vivir. Dios dejó su trono, su reino, su dimensión para venir a vivir dentro tuyo. Amén. Cuando veníamos el día lunes de la reunión de los lunes que tenemos acá en Queens y abrí el Facebook, salió una noticia de 4 muchachos hermanos que fueron a tocar música porque tenían un grupo de alabanza. Eso fue en Ecuador, leí, no sé, quizás alguno leyó también la noticia. Se volcó el auto de estos 4 jóvenes y los 4 jóvenes perecieron. Wow. Los 4 jóvenes murieron. Y la pregunta de toda la gente, creo que 1 o 2 eran hijos del pastor, y la pregunta de la gente es, ¿por qué sucede esto? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque están viviendo con el Jesús de Nazaret todavía. Exactamente. Están todavía ellos en el pacto de ley de Moisés, predicando y enseñando continuamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es. Cuando Dios te llamó a conocer estas verdades. Amén. Lo otro sí es una preparatoria, una preparación para que usted pueda recibir estas verdades del evangelio de la incircuncisión, para ubicarte en un lugar, yo le digo siempre, de indestructibilidad. Había un hombre fuera del cuerpo o en su cuerpo, no se sabe, pero fue llevado al paraíso.
Así también muchas veces podemos nosotros hablar y decir por las experiencias que hemos pasado en la vida, que cuando usted recibe estas verdades, usted se vuelve una persona intocable, porque al creer correctamente, por eso el Evangelio es fe, todo tiene que ver con fe, con creer, conforme a tu fe será hecho. Y de esa forma usted va a vivir, como dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que ir a un corte, porque tenemos que saludar a los hermanos, a los que se conectan o se están conectando, pero espero que puedas abrazar este mensaje número 2, Cristo nuestra victoria. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Perdón que le moví la mano, Pastora Yashi, es Cristo en nosotros. Vamos a saludar entonces a aquellos que se han conectado. Pueden, si no has enviado tu saludo, todavía estás a tiempo de enviar tus saludos y decirnos de dónde nos estás viendo. Amén. Saludamos a nuestra hermana Marlene Santiesteban, ella de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, allá en Trujillo, Perú. Dice, buenas noches, bendecidos pastores Leopoldo y Yashi, amados de Abba Padre. Amén. Bendecida con toda bendición. Hermana Marlene dice, shalom, bendecidos. También saludamos a nuestra hermana Margarita Kirchner. Ella se encuentra en México y dice, me sigue amando día tras día, yo le amo también. Amén, así es, el Señor nos ha derramado su amor. Dice, entendimiento es lo principal, todo perfecto. Amén. También saludamos a nuestro hermano Roberto Martínez, Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor. Amén, gloria a Dios. Nos dice, hola amados pastores, bendecidos con toda bendición. Me da gusto en saludarlos y me da mucho gusto verlos juntos enseñando esta maravillosa palabra. Amén, gloria a Dios. Te enviamos un fuerte abrazo, hermano Roberto, que estás allá en México. Así que gloria a Dios que estás ahí conectado. También saludamos a nuestra hermana Lucía Montoya, que está ahí conectada. Dice, Lucy los está viendo. Amén, bendecida hermana Lucy. Amén, gloria a Dios. Un fuerte abrazo. También nuestro hermano Roberto, Lucy, Alex, está ahí, Alex de Trujillo, Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, dice, buenas noches, pastores Yashi y Leo, bendecidos en gracia y paz. Cambiaron el horario, dice, pastores, pero igual veo los mensajes en YouTube, gracias por las enseñanzas de la gracia. Amén. Yo le puse ahí, hermano Alex, que no cambiamos el horario, seguimos a las 8 de la noche, hora de New York. Amén. Hoy creo cambiamos el horario los días sábados, sí. Sí, los sábados estamos en la mañana. Claro, los sábados sí cambiamos el horario, los días sábados estamos a la mañana, empezamos nuestro servicio a las 11, pero el vivo a través de Facebook es a las 12 PM, ¿no? 12 del mediodía. PM, 12 del mediodía. Horario de Perú, también estamos en el mismo horario con Colombia, horario. Perú y Ecuador tenemos el mismo horario, Cuba también tenemos el mismo horario en este momento porque cambió la hora y en Chile también la misma hora. Qué bueno, están todos la misma alineados. Hora entonces. Y los jueves sí seguimos a la misma hora, a las 7:30 de la noche, 8:30 de la noche en el vivo a través de Facebook. Amén. Así que ahí están los horarios. También saludamos a nuestro hermano José Luis Sánchez, también de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, allá en Trujillo, Perú. Dice, amados, buenas noches. Gracias por enseñarnos la maravillosa palabra en la cual nos deleitamos. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano José Luis. Dice, amén, amén. La palabra nos hace libres. Amén, así es. También nuestra hermana Margarita nos dice, el hombre mismo cierra la mente. Quiere entender la palabra con su capacidad de entendimiento, pero a Jesús se le entiende y conoce con el corazón, no con la mente. A él hay que creerle y no dudar. Pero el hombre es tan complicado que cree más en el hombre que al Dios mismo. Amén, así es. Esto es creer a través de la revelación. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Él desvela a Jesucristo, Él nos muestra a Cristo Jesús. Y como dice nuestra hermana Margarita, con nuestra mente natural no podemos entender la palabra, no podemos entender los planes y el propósito de Dios. Por eso mucha gente que no conoce al Señor, que no tiene el Espíritu de Dios, trata de leer la palabra y dice, yo antes escuchaba a mucha gente que decía, yo no leo la palabra porque es muy confusa, no la entiendo.
porque con nuestra mente natural jamás vamos a entender la palabra. Por eso es importante, y tampoco solos, por eso están los maestros, por eso están los pastores, maestros competentes del nuevo pacto que te enseñen esta palabra. Es como cuando nosotros vamos a la escuela, o sea, para poder aprender necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos guíe, que nos lleve. Amén. Y eso es lo que están haciendo ustedes en esta noche, así que los felicitamos de paso. Gloria amén. a Dios, gloria a Jesús. Así es, hermana Margarita. Así que bueno, Elsie Mergar de la Iglesia de la Gracia de Jesús mi amor, acá en la ciudad de Nueva York, nos dice: muy buenas noches, bendecidos pastores Leo y Yashi, muchas gracias por compartirnos con nosotros. Amén, nos vemos mañana. Amén, bendecida con toda bendición, querida hermana Elsie Mergar. Te vemos mañana, pero ahí sigue conectada. Amén, gloria a Dios. Te enviamos un fuerte abrazo, amén. También saludamos a Freddy Antonio. Dice: buenas noches, pastores bendecidos desde Cartagena, Colombia. Amén, bendecido, hermano Freddy. Te enviamos un fuerte abrazo ahí a Cartagena, Colombia. Gloria a Dios que estás ahí conectado para poder seguir creciendo en esta gracia juntamente con nosotros. Nuestra hermana Marlene dice: amén, Abba Padre, a la palabra que estábamos compartiendo. También el pastor Javier Noguera de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor allá en Hurlingham dice: gloria a Cristo, exaltamos el sacrificio de Cristo. Amén, así es, exaltamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a Daisy Cabral, que está ahí conectada siempre con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo, querida Daisy. Dice: la gracia en Cristo Jesús, muy buenas noches, que sean muy bendecidos, paz y gracia. Amén. Amén. Ella de New York, de Queens. Con toda bendición, así es. Esperemos verte pronto, Daisy. Así ya te extrañamos. Ajá, ya te extrañamos. Ah, feliz día también para todas las madres. Ah, sí, nos saludamos. Bueno, a las madres. El domingo pasado en muchos lugares se celebró el Día de las Madres, así que le enviamos un fuerte abrazo a todas las madres ahí conectadas con nosotros. Amén. Nuestra hermana Lucía Montoya dice: muy bendecidos, pastores Leo y Yashi, por lindas palabras. Amén. Bendecida con toda bendición, querida hermana Lucy de Chile, allá de Rancagua, Chile. Así es. Amén. Margarita. Marlene Santiesteban dice: saludos a todos los bendecidos conectados. Ahí les envía saludos nuestra hermana Marlene a todos los conectados. Amén. Desde Perú. Desde Perú, Trujillo, vienen los saludos. Amén. Saludamos también a Carlos Estrabao. Siempre digo mal el apellido de él. I'm sorry. Pero no. Está la letra un poco chiquita, tengo los lentes y la veo chiquita. Bendiciones con toda bendición, gracia y paz. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Carlos. Así que te enviamos un fuerte abrazo también. Muy contento que nos estás ahí viendo también, conectado para crecer en esta maravillosa gracia. Amén. Saludamos también a Jorlán José Silva. Dice: soy de Venezuela. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones de lo alto para ambos, un gusto conocerlo. Amén. Muy bienvenido al programa La Gracia No Se Mezcla, hermano Jorlán José Silva de Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo. Bienvenido José al programa. Ahí puedes encontrar más enseñanza. Enseñanza que estamos trayendo hoy en la segunda parte, así que puedes entrar a YouTube, al canal Pastor Leo Fe Argañarás en YouTube y vas a encontrar la parte 1 de esta enseñanza. Si gustas, ahí puedes entrar. Amén. Así que bienvenido al programa La Gracia No Se Mezcla de la Iglesia Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York. Saludamos a John Paul. Dice: saludos, Pastor Leo, amén, bendecido con toda bendición. También saludamos al pastor Norgelio Diegues Rodríguez, dice: bendecidos con toda bendición, se les ama en nuestra Cuba, tratando de mantenernos conectados sin corriente y mala señal. Un abrazo. Bendecido con toda bendición, pastor Norgelio y pastora Mariela, le enviamos un fuerte abrazo, así que ahí en lo que puedan poder verlo en vivo, si no hay, como siempre, ellos lo miran después, si se les va la luz, amén.
Así que gloria a Dios que han podido conectarse con nosotros, así que le enviamos un fuerte abrazo a todos los amados de ahí de Cuba. Amén. Me parece que faltó Anisley Ojeda Piña. Me parece que no lo dijiste, pasó de acá arriba hasta. Después de Alex aparece Anisley Ojeda Piña. Nos dice gracia y paz abundante, pastores Leo y Yashi desde el oriente cubano. Les saludamos. Gracias Anisley, gracias Amén. a los hermanos en Cuba de la parte oriente. Un abrazo también para ustedes y que puedan recibir estas enseñanzas de gracia, estas enseñanzas de justicia, cada uno en lo que se conectan. Así es. Y nos ayudan a también predicar, enviándoles a otros este mensaje de gracia. Estamos Así hablando cosas que para algunos no es fácil, porque hablar de Jesús de Nazaret, del Cristo encarnado, hablar del Cristo resucitado y ahora hablar de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para algunos son enseñanzas nuevas, pero es bueno poder seguir aprendiendo. Amén, claro para que que sí. usted esté ubicado en un lugar correcto. Así es. Si usted cree que Dios está en los cielos, por ejemplo, usted va a orar pensando que Dios tiene que bajar, que tiene que venir a su vida, que tiene que entrar su presencia cada día en usted. Pero cuando usted entiende que Cristo, ese mismo Dios que se encarnó y vivió 33 años y medio aproximadamente aquí en la tierra, que ese mismo que fue a la cruz resucitó, y que ese mismo que resucitó vino a morar en nosotros, vino a vivir. Eso te da una gran seguridad, Claro que Pastora sí. Yashi, porque yo sé que donde voy, Cristo está conmigo. Él va conmigo, exactamente. Él vive conmigo, Él está en mí. No Claro. necesito levantarme y decir, Señor, si, como se acuerda cuando estábamos en una iglesia en el Bronx y mucha gente pensaba así, pero este muchacho que era hermano del pastor, que dijo, había como media discusión en la iglesia, en una reunión, y él dijo, bueno, dice, yo me muevo si la nube se mueve, ¿no? O sea, Sí, sí, me acuerdo. y otro oran, dice, bueno, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no voy, ajá. Es como que estás separado de Dios. Pero aquí, aún en medio de tus errores, y tú te muevas, aún a veces con tu mente carnal, y cometas errores, Dios está contigo. Exactamente. Nunca te deja, nunca te desampara. Estás en un pacto donde Él vino a Claro. vivir en nosotros. Exactamente, por eso Él dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque está en nosotros. Porque está en nosotros. Vive en Él nosotros. vive en nosotros y Él no va a retroceder. Él no va a dejarnos por cualquier cosa que nosotros hagamos, como muchas veces se creía, que por lo que uno hace o hacía, que Dios te iba a dejar, te iba a abandonar. No, Él dice que nunca nos abandonará y nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él habita dentro de nosotros hoy en día. Y eso es lo maravilloso que tenemos hoy, que hoy nosotros no tenemos que hacer como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no tenía a Dios adentro. Ahí sí que Dios estaba afuera. Por eso cuando ellos estaban en el desierto y la nube estaba de día para que ellos lo cubrirlos del sol, ahí ellos avanzaban. Por eso muchos en los pactos mezclados siguen usando lo mismo, diciendo La misma forma de la hablar, misma forma de de orar. hablar, de decir, ay, si la nube no se mueve, yo no me muevo. Pero Si Dios no va, yo no voy. Si Dios no va, yo no voy. No, Dios va a ir, aunque con vos, donde vos vayas, donde uno camine, Él ahí va con nosotros, ahí Él está con nosotros. Y eso es lo maravilloso de entender hoy que Cristo te habita, Él habita nuestras vidas, Él está en nosotros, amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Aquí es el apóstol Juan hablando. En el otro estaba hablando el apóstol Pablo. Pero aquí Juan dice de la siguiente manera. Amén. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si leemos el capítulo 4 de Primera de Juan, vamos a encontrar que estaban hablando, gente hablaba en contra de Jesús, si había resucitado, si no había resucitado, si había venido en carne, no había venido en carne. Pero entonces tenemos este versículo donde dice, vosotros sois de Dios. Así es.
porque mayor es el que está en vosotros. Acuérdese, la palabra en o la palabra in en inglés es adentro tuyo. Adentro, exactamente. Por eso antes estábamos muertos en pecados y ahora estamos muertos a los pecados. Porque estamos muertos en pecados, los pecados estaban adentro. Cuando nosotros creímos en lo que Cristo hizo, que se llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, ahora estamos muertos a los pecados. Nosotros los pecados no tenemos que ver. Amén. Ahora Cristo estaba afuera, ahora vino y está en nosotros. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Lo que está en el mundo es el sistema religioso, el sistema, escuchá lo que Juan quiere expresar, anticristo. Siempre quiere ponerte el mundo, el sistema, ponerte debajo a Cristo. Así Ustedes es. no saben en Nueva York los problemas que hay con nuestros jóvenes cristianos que están rodeados de amigos musulmanes. Nueva York se llenó de musulmanismo. Y los amigos musulmanes te llevan a creer que, bueno, es el mismo Dios. Bueno, vos crees en Jesús, nosotros creemos en Mohammed, pero en realidad es el mismo, porque Alá es el mismo. Bueno, usted le dice Jehová, nosotros decimos Alá, pero es el mismo. A tal punto que los cristianos son arrastrados, como decía Pablo. Son arrastrados y vienen esas preguntas, ¿no? Pero el sistema fuera de Cristo, que está allá afuera, es un sistema anticristo. Y ya Pablo, Juan advertían, Pedro advertía que ese sistema que estaba afuera iba a traer problemas. Exactamente. Pero dice, Cristo está en ti. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Mayor el que está en vosotros, que ese sistema que te hace creer que tú no tienes valor, que te hace creer que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que la resurrección no fue suficiente. Pero cuando usted entiende que ese Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que fue encarnado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese Cristo que fue resucitado, vive en nosotros ahora y está en ti. Y no hay forma de que usted deje de tener a ese Cristo si usted sigue creyendo y fundamentado en esta fe. Amén. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente para que tenga un poco más de claridad. El mismo versículo 1 de Juan 4:4, Pastora Yashi, dice Amén. así. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. No, ve que no está hablando del diablo como muchos piensan. Exactamente. Está diciendo, ustedes ya lograron la victoria. ¿Por qué? Porque pertenecen a Dios. Claro. Ya está la victoria sobre esas personas que hablan en contra de Cristo. Porque el espíritu en letra mayúscula que vive en ustedes es más poderoso que el que vive en el mundo. En el mundo, exactamente. No es Satanás, no es el diablo, sino que es una forma de pensamiento que lo denomina un espíritu que está en contra de que la gente conozca a Cristo, conozca a Dios. Que la gente conozca el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Aún el espíritu anticristo está en las iglesias de pacto mezclados para que usted no escuche a pastores de gracia, para que usted no escuche estas verdades. Y ellos lo denominan secta. ¿Por qué? Porque se han hecho tan grandes las asambleas de Dios, la unión de las asambleas de Dios, las asambleas de la iglesia cristiana, la Mission Board, Movimiento Internacional, el MI, o sea, tantos denominaciones donde opera el espíritu del anticristo, donde usted no puede ver a Cristo y viviendo dentro suyo, donde Dios nunca puede ser formado. ¿Por qué? Porque siempre y cuando te hablen de Moisés, el entendimiento es embotado, no puede entender, no puedes entender estas cosas. Así es. Gloria a Dios, querido, que usted está conectado. Gloria a Dios a aquellos que perseveran, permanecen conectados con estas verdades, con estas enseñanzas. A nosotros nos tomó 48 años nuestra vida. A mí me tomó 48 años de mi vida poder aprender esto. Recién estoy aprendiendo, imagínense. Pero estuve en el romanismo, después en el año 93 vinimos nosotros al Evangelio, tuvimos 20 años para recibir gracia, para recibir la justicia de Dios,
Y por la gracia de Dios, estos últimos 12 años, enseñando esta verdad de que cada día, como leímos recién, los misterios de las inescrutables riquezas de su gracia, que muchos no se atreven a hablar porque no entienden. Así es. Pero Dios te dice, yo vivo en ti. Dios no está lejos. Usted no puede hacer esas oraciones que hacen los cristianos evangélicos, donde dicen, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No, porque ese es el Dios que estaba viviendo en el tiempo de Salomón, en el Antiguo Testamento. Estaba en los cielos, estaba lejano, pero Dios dejó el cielo. El anunciado se encarnó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no quedó allí, amado, amada. No quedó en ese lugar, sino que ahora, ¿qué fue lo que hizo? Dice que resucitó para de esa manera venir y reposar, habitar, morar, hacerse uno con nosotros. Amén, amén. Es tremendo entender que nosotros somos uno en Cristo Jesús, ¿no? Porque como dice acá el versículo, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria, o sea, nos dice, ya logramos la victoria. O sea, no estamos buscando la victoria, ya logramos la victoria. Dice, sobre esas personas, porque ¿sobre cuáles personas? Las que están en el mundo, las que están fuera de Cristo. Dice, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Como decía el pastor Leo, acá no se trata del diablo, no se trata, sino es el espíritu anticristo que está en el mundo. Justamente me vino a la memoria el otro día escuchando, ¿no? Personas hablando, ¿no? Hay un programa de un cristiano que él va a hablar a las escuelas, ¿no? A predicar a Cristo, por supuesto no predica la gracia, pero él les lleva el mensaje de Cristo. Y es increíble la cantidad de personas que están siendo, ¿cómo se dice? Discipuladas O ya cautivadas, envueltas a todas las religiones, como siempre escuchamos. Yo estoy segura que cada uno de los que nos están escuchando han escuchado que dicen todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Lo importante es estar en una religión para ser bueno, para buscar lo bueno, ¿no? Es lo que siempre se creyó en el mundo, ¿no? Yo siempre lo escuché, no sé, al menos yo siempre lo escuché. Después, estando en Evangelio, nos enseñaron que es un movimiento ecuménico. Exactamente, que todos los caminos nos llevan a Dios. Claro. Y eso se ha infiltrado en las universidades, en las escuelas, y los chicos cristianos mismos creen que sí, que todos los caminos llevan a Dios, y aceptan a sus amigos como que están todos en el mismo Dios. Y eso es lo que pasa, y ese espíritu anticristo, porque de esa manera no se le puede predicar al otro de Cristo, porque si yo creo que el musulmán está bien, ¿cómo le voy a hablar de que venga a mi iglesia o de que se haga cristiano si yo estoy diciendo que él está bien sirviendo a Alá? ¿Cómo voy a hablarle a un hindú? A un budista. A un budista. Claro. Si yo estoy diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Ahí nos damos cuenta de que el espíritu anticristo que se mueve es para desviar las personas, sacarlos de que no reciban el evangelio, de que no reciban la luz del evangelio y puedan vivir en esta victoria que nombramos acá, ¿no? En Cristo Jesús. Es tremendo. Y todo eso es lo que se mueve, ¿no? Y por supuesto mucho más, ¿no? Sí, tremendo. Por eso, pero el evangélico que quedó en los pactos mezclados, que quedó con el evangelio de Jesús de Nazaret, que quedó con esas enseñanzas, va a aceptar todo eso porque no tiene un fundamento, un conocimiento firme de esta verdad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que ya estamos completos en Él. Amén. Que ya nosotros no necesitamos porque es Cristo suficiente. Así es. Que no te vamos a invitar a una reunión para que vengas a buscar a Dios, sino para enseñarte que Cristo puede vivir en ti y que Cristo puede ser formado en ti.
Amén. Para que de esa manera usted pueda alinearse con el propósito de Dios aquí en esta tierra y pueda vivir con todo lo bueno que Cristo consiguió, porque este mundo es bueno. La naturaleza es buena, el universo es bueno, todo es lindo, pero para eso es conocer, tener este conocimiento donde Dios nunca te va a avergonzar, Amén. donde Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Tenemos más enseñanza de este tema, pero son las 9:20 y tenemos algunos versículos más todavía, pero ya tenemos que terminar por el día de hoy, tenemos que ir a cenar. La hermana está preparando la cena. ¿Milanesa está haciendo usted? Voy a hacer milanesa napolitana. Ah, milanesa napolitana, muy bien, pero de pollo, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? de pollo. Bueno, está bueno igual. Así que gracias le damos. Vamos a algunos saludos, si hay otros saludos, yo voy a mirar acá. Sí, hay algunos saludos. También el pastor Javier compartió los links para que puedan ustedes entrar al canal de YouTube. Compartió ahí el pastor Javier. Compartió lo de Radio Gracia Masiva. Amén. Compartió el website de la iglesia, compartió el link para entrar a TikTok también de la iglesia Jesús Mi Amor. Así que ahí pueden ver los links para que ustedes puedan entrar a todas esas plataformas y poder seguir aprendiendo más de esta maravillosa gracia. Amén. Así que bueno, nuestra hermana Margarita dice amén a la palabra. Nuestro hermano Freddy Antonio también dice amén a la palabra que estamos hablando. Dice Cristo es la verdad revelada. Amén. Amén, así es. También nuestra hermana Margarita dice el mundo necesita grandemente a Dios. Así es. Nuestro hermano José Luis dice amén, amén a la palabra. Nuestra hermana Margarita dice al Dios verdadero de la gracia. Así es. Pero Cristo venció toda la maldad. Margarita dice amén, buenas noches, amén. Nuestro hermano Roberto dice amén a la palabra. Nuestra hermana Margarita dice Dios bendiga a todos los hermanos, buenas noches, provecho con esas milanesas, amén. Gracias hermana Margarita, amén. Sí. Alex dice maravillosa palabra de la gracia, amén, gloria a Dios. Así que nuestra hermana Oriana dice amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, esos son todos los mensajes. No sé si hay alguno que se me haya salteado, porque no, a veces no sé. Están todos ahí, no aparece Alex, te queremos mucho, te enviamos un abrazo de acá. Amén. A la hermana Vicky también. Le damos gracias al Señor por sus vidas, desde allá, desde Trujillo, Perú, lugar al cual extraño mucho. La verdad que a veces un lugar que me ha gustado mucho, ¿no? De todos los viajes que he hecho por varios lugares, pero bueno, ya es como mi ciudad, ¿no? Todo lo que es Trujillo. Bueno, le damos gracias al Señor, Pastora Yashi, vamos a orar. Acá sigue lloviendo fuertemente, no ha parado. Así es, ¿no? Sigue lloviendo en la ciudad de Nueva York y nosotros nos preparamos para mañana, Así jueves tenemos servicio. Si estás acá en TikTok, saludamos a los de TikTok, no sé si hay un mensaje. Saludamos a todos aquellos que están en TikTok también. Si querés dejarnos mensaje, después te podemos contestar. También tenemos información. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 917-774-5773. Ese es nuestro WhatsApp. 917-774-5773 para poder hablar con nosotros y si necesitas la dirección de la iglesia, te podemos pasar la dirección de la iglesia en Queens, Nueva York. Bueno. Amén, así es. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias, Señor. Gracias por los que están conectados, gracias por los que van a ver también, Señor, esta enseñanza en los próximos días. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Amén. Hasta el próximo miércoles, cuando otra vez estemos con el programa La Gracia no se mezcla. Chao.